compartir por WhatsApp, lo pueden reenviar también, y cuando las personas entren por ahí van a poder también entrar y sumarse a la conferencia esta misma noche. Gracias, Irene, que está desde Cuba conectada. Qué bien. Y a Juana Morales, de República Dominicana, un saludo a la profesora. Qué bueno que están por aquí. Ya vi que llegó Sandra Fábregas, qué bueno que está también por aquí. Sí, recuerden que... Sí. Ajá, doctora. No, cuéntanos. Sí, no, para recordarles que el enlace está copiado en el chat en la parte de arriba y pueden copiarlo y compartirlo en las diferentes redes que tengan. Tú sabes que después de esa aparición que tuvimos nosotros del video de esos 4 artistas dominicanos cantando nuestro himno, que lo hemos abrazado como himno, la canción de Una Primavera para el Mundo, pues mucha gente se quedó preguntándome quién era ese chico de la camisa amarilla y de mucho pelo. Pues mira, ese es Miguel del Villar. Y esta noche lo hemos traído a él cantándonos él solamente el himno. Esa fue la prueba que él hizo. Me decía ese día que él estaba mal, que tenía gripe, que acababa de sudar una fiebre. Y él, pues mira, porque no podía decir que no, pues grabó ese video para nosotros. Y entonces, pues yo creo que veamos todito, lo veamos a él solamente cantando, porque la verdad es que es una voz maravillosa y muchas personas me han preguntado y quieren escucharlo a él, así que ya complaciendo peticiones. Vamos, cuando gustes, Miguel, vamos a poner entonces ese video y ahí sí que estamos ambientándonos con nuestro himno de esperanza. Cómo no, recuerden a las personas que se van sumando, vamos a iniciar a las 7 en punto, estamos haciendo un poco de antesala para las personas que se inscribieron puedan entrar a la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a apagar acá y le vamos a poner... Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor y cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá. Da sonriendo la mano y seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor. Ven, levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Deja que el viento se encienda con tu furor. Pinta el mundo con tu color y cantaremos un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá. Da sonriendo la mano y seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor.
La canción Una primavera para el mundo, letra de René del Risco, la música de Rafael Solano, ambos dominicanos, en la voz de Miguel del Villar. Recordemos que todo este congreso, nuestro 4º Congreso Dominicano de Bioética, lo estamos dedicando a la doctora Josefina Romero por sus aportes a la enseñanza y a la divulgación de la bioética. Recordemos que también esto llega gracias a la colaboración de Humanos Seguros y Primera ARS de Humano. Bueno, pues ya vamos a entonces a todas estas instituciones que nos acompañan, así que hoy no los voy a leer todas, pero sí los créditos para cada una de esas instituciones que ya ustedes conocen que nos están acompañando. No vamos a retardar más y vamos a dar la bienvenida al licenciado Jeffrey Lizardo. ¿Sí? Licenciado, vamos a hacer unas pequeñas anuncios técnicos para que las personas que están conectando puedan sacar la mejor provecho a lo que es la plataforma. Recuerden, si está conectado desde una PC, cerrar todas las ventanitas que tienen arriba y dejar solamente la ventana de la transmisión. Si están conectados desde un celular, recuerden cerrar todas las aplicaciones que tengan abiertas y dejar solamente esa aplicación con la que ven la transmisión. Usar un auricular es muy recomendable porque así pueden escuchar con atención lo que están haciendo. En ambos casos, que estén conectados a una conexión Wi-Fi o que tengan muy buena señal de internet en su móvil para que no tengan ningún inconveniente. Igualmente, como estamos en nuestras casas, la mayoría, decirle a las personas que les acompañan de que están en una conferencia para que se le dejen concentrarse en eso, en esta conferencia que tienen en la noche de hoy y que puedan sacarle el mejor provecho. Por último, unas instrucciones ya en la parte del chat, como pueden ver y están usando magistralmente aquí, ahí van a poder comunicarse con nosotros y con los moderadores. Por esa misma vía van a estar haciendo las preguntas que vamos a hacer al final de cada conferencia a cada uno de los expositores. Por favor, ahora saquen su móvil si pueden. Por favor, tírense una foto a la pantalla o tírense una foto aprendiendo y por favor, compártanlo en las redes sociales. Por favor, taguen a la Comisión Nacional de Bioética en @bioéticard y @diariosalud en Instagram con el hashtag Congreso Dominicano Bioética. Eso nos va a ayudar a darle un poco más de promoción al Congreso y también a que otros colegas se puedan estar interesando en este gran tema. Este evento está siendo grabado y van a poder tener la disponibilidad de él luego para hacer un repaso. Igualmente, este evento, el Congreso, tiene un certificado de participación que se emitirá al final de la jornada, que estamos hablando que termina el viernes. Así que desde el 2 de noviembre estará disponible para que lo puedan descargar las personas que han participado y cumplido con las horas que se determinan en el Congreso. Todas esas informaciones le llegarán por correo para que puedan hacer la gestión. Y recordarles que pueden acceder al programa del Congreso y a las conferencias que han pasado y las que vendrán en diariosalud.do/bioética-rd. Por último, invitarlos a que sigan, claro, a Diario Salud en las redes sociales como Diario Salud Do, en Facebook, Twitter y LinkedIn, y en el Instagram y en el YouTube como Diario Salud. Ahora sí, doctor Jeffrey, le dejo la sala. Muchas gracias, señores. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este 4º Congreso Dominicano de Bioética, la ética de la esperanza a partir de la pandemia del COVID. Estamos a mitad precisamente del Congreso, hoy miércoles, nos faltan todavía 2 días y esta noche tenemos un plato fuerte con 4 excelentes expositores nacionales e internacionales. Vamos a iniciar la primera presentación con el doctor profesor Juan Pablo Beca, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en pediatría y neonatología, profesor de la Universidad del Desarrollo de Chile,
fundador y docente del Centro de Bioética de dicha universidad, miembro de la Academia Chilena de Medicina, director colaborador de la Oficina Panamericana de la Salud, ha sido distinguido como maestro de la bioética chilena y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Ha sido profesor en numerosos cursos de posgrado en Chile y en el extranjero. Fundador de la unidad de neonatología de la clínica alemana y su jefe de servicio en el periodo 81-2003. Subdirector del programa regional de bioética de la OPS para el periodo 94-99. Coordinador del Magister de Bioética de la Universidad de Chile y OPS, y fundador y director del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, donde es su profesor. Entre los temas preferentes de investigación y docencia están los comités de ética asistencial y consultoría ético-clínica, la ética del inicio de la vida y las decisiones al final de la vida. Ha escrito alrededor de 10 libros, y al profesor Juan Pablo Beca le pedimos que iniciara esta noche con una conferencia magistral que ha titulado Dudas y Esperanzas que nos plantea la pandemia COVID-19. Bienvenidos, profesor. Si está por ahí, prenda su cámara y su micrófono. Bienvenidos, buenas noches, bueno, profesor. Muchas gracias por esta gentil invitación, esta presentación tan exagerada, creo yo, pero bueno, para mí es un tremendo honor y un agrado estar en este cuarto Congreso Dominicano de Bioética, y me obligó a ponerme a pensar en esto de la esperanza, y es lo que he pensado, lo que quiero yo compartir con ustedes. Yo titulé esta presentación como Dudas y Esperanzas, y ya lo van a ver ustedes por qué le puse este título. Y lo primero es preguntarnos qué es la esperanza, porque es realmente muy difícil de definir, y hay muchas esperanzas que son realmente estimulantes y otras son muy frustrantes porque no se cumplen. Y la verdad es que la definición más contundente que he encontrado es que la esperanza es como un estado de ánimo optimista, en el cual lo que deseamos o aspiramos parece posible, pero no es seguro. Por eso que yo uno la esperanza con la duda. Supone, por lo tanto, tener expectativas positivas, pero relacionadas a lo favorable y que corresponde a lo que nosotros aspiramos, deseamos. Y entonces hay un tema que es bien complicado, y es esto de la esperanza de lo imposible. Resulta un absurdo decir, yo tengo la esperanza de que hoy, durante este congreso, se termine la pandemia. Es un absurdo. Sabemos que eso no va a ocurrir. Y entonces resulta que esto de la falsa esperanza, esperando el milagro, esperando la magia, esperando lo que sabemos racionalmente que no va a ocurrir, es realmente un absurdo, o diríamos una tontera. Y entonces la verdad es que la esperanza, esto de esperar, tiene que ser esperar lo que es posible, con un grado de probabilidad indefinido, por cierto. Pero junto con esperar lo posible, debe ir de la mano con un compromiso de lucha, con un ánimo positivo y constructivo. Y entonces esto de que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no es cierto? Esa frase tan trillada, la verdad es que yo quiero invitar a que la esperanza nuestra sea movilizadora a proyectos, y vamos a abundar sobre ese hecho. Quiero partir por poner la mirada de lo que ocurre en Chile con la pandemia.
porque Chile es un país con casi 19 millones de habitantes, un poquito, casi la mitad, ¿no es cierto?, de República Dominicana. Y en Chile tuvimos, en octubre del año pasado, un estallido social, se llamó así, que fue un destape de violencia, de resentimiento, de reclamo de todos, pero con ningún liderazgo claro, movido por una fuerza bastante inflada por redes sociales. Y fue muy violento y descalificó todo plan coherente. Eso mismo llevó a un acuerdo y ahora estamos en un proceso que ya hubo hace 2 días un plebiscito para establecer una nueva constitución. Y entonces en medio de esto, justo pandemia. Eso fue en octubre, los primeros casos los tuvimos en marzo, en medio de una inestabilidad social y política. Chile tiene un sistema de salud mixto, tiene un sistema de salud público donde toda la prevención para todo el país público y privado está en manos del Estado. Pero la parte curativa se divide en un sistema público con un sistema privado que asume un poco menos de 1/5, pero el grueso es el sistema público de salud. Este sistema público y privado, ante la pandemia, por una decisión gubernamental, pero con la aceptación y participación del sector privado, de las clínicas privadas, algunas de las cuales yo trabajo en ella, en clínica alemana, no fue una obligación, sino que fue un acuerdo de hacer un pool nacional de camas y de participar en aumentar la capacidad de cuidado intensivo, aumentar el número de respiradores mecánicos, reconvertir unidades de cuidado básico en cuidado intensivo y postergar todo lo no urgente. De modo que es un vuelco tremendo en toda la prestación de salud, tanto del sector público como del privado. Esto llevó a este pool de camas y junto con eso partió un confinamiento de cuarentenas obligatorias, vigiladas hasta policialmente y con una dureza muy grande y con algunas obligaciones que generaron resistencia y dificultad y generan problemas, pero eran una necesidad de bien público, una necesidad de bien común. A medida que se ha ido controlando esto en el curso de los meses, algunas comunas o algunas regiones han ido normalizando progresivamente. Esto ha sido bautizado como paso a paso y realmente semana a semana esto cambia. Pero el total acumulado es que Chile tiene ya más de 500.000 casos de COVID. Es uno de los países con más dureza y más extensión de la pandemia, de los cuales la cifra que está ahí, ¿no? 479, 480.000 recuperados y los casos activos son 9.000, casi 10.000 y las muertes por COVID ya superan los 14.000. Esto se lleva día a día y ha habido confusión y críticas y tensiones, ¿no?, de cómo se comunica, pero diariamente el ministro de Salud con 2 subsecretarios aparecen en conferencia de prensa dando el informe de los casos del día, de los fallecidos, etc. Llevado a gráfico, esto partió en marzo y todos celebraban que, a diferencia de otros países, esto todavía no subía, pero de repente ya comenzó en un ascenso tremendo, ¿ya? Para llegar a mediados de junio a un pic, después de lo cual ha ido controlándose y hay trazabilidad y hay todas estas cosas que se hay en todos los países, ¿no? Y estamos en una especie de estabilización, pero ninguna seguridad. Esto lo hemos visto, este mismo tipo de curva es muy similar a la que tienen ustedes en República Dominicana.
Si se mira la curva en cuanto a positividad de los exámenes de PCR, que Chile tiene una cantidad enorme de exámenes que se hacen diariamente, y la positividad estuvo en el orden del 20%, ahora está en el orden del 4%. De modo que el número de contagiantes evidentemente que es menor y eso da una cierta tranquilidad, pero sabemos que la esperanza es que esto siga disminuyendo, pero la realidad de muchos otros países muestra de que seguridad no hay ninguna y esa esperanza tiene que movilizar entonces no a una victoria, sino a un refuerzo de la rigurosidad del control epidemiológico. La esperanza entonces yo la veo como unida a la duda, ninguna seguridad. Es el anhelo de algo incierto, pero posible. Y entonces eso implica necesariamente confianza. Y la confianza es un valor. La confianza en confiar en la autoridad, aunque no sea el régimen de mi simpatía. La confianza en la opinión del científico. La confianza en la opinión del epidemiólogo. Y entonces significa que la población tiene que adherir a esto, no a esperanzas teóricas, ¿no es cierto?, simpáticas, sino a esperanza confiando, pero esa autoridad tiene que además ser confiable, porque una autoridad que se muestra incierta, insegura, contradictoria, evidentemente que no va a ser confiable. Y yo creo que a pesar de estar en una crisis social y política gravísima, como hacía varias décadas que no teníamos, ha habido una confianza en la autoridad sanitaria. Y eso realmente es un valor y permite alimentar un poco esta esperanza. Por eso yo quiero insistir que si es incierto, como lo es, porque si no fuera incierto no sería esperanza, sería un hecho. Si es incierto, esta esperanza incluye la duda. Y yo quiero entonces dividir mi presentación haciendo un listado de dudas y problemas que estamos enfrentando, estoy seguro, en todos nuestros países. Ningún país es muy diferente a otro en esto. Pero después quiero referirme a los valores y a los principios éticos que están en juego. Y en base a entender los problemas que vivimos y los valores que están en juego, describir lo que personalmente pienso que son las esperanzas, algunas quizás utópicas, pero también hay que tenerlas. Y yo lo voy a fundamentar por qué pienso así. Las dudas y problemas. Evidentemente que esto a nosotros nos pescó como país en plena crisis social, pero también la pandemia genera una crisis social, porque se paralizan los trabajos, se paraliza el transporte, se paraliza la educación, se modifica los sistemas de salud. Tiene un efecto económico evidente, comercios cerrados, ¿no? Supermercados, etcétera, cerrados, cambio de forma de vida, que es lo que estamos haciendo todos. Y entonces esto tiene un costo económico por ahora incalculable, pero ya se habla de muchos años para poder pagar intereses de las deudas que están contrayendo los países. Y la verdad es que este es un remesón a la economía no solo personal de cada uno de los que estamos aquí, sino también de cada uno de nuestros países y a la economía global. Y a eso tenemos que sumarle lo que está ocurriendo para poder parar estos picos y estas segundas olas que muchos países ya están viviendo porque aflojan un poco y se vuelven a contagiar gente. Y entonces esto significa medidas muy estrictas de cuarentena, de encierros. Por ejemplo, los grupos más vulnerables y más graves y donde se concentra la mortalidad somos los mayores. Y en Chile primero se dictaminó que los mayores de 80 años no podían salir de su domicilio. Así de estricto, bajo control. Después se rebajó a 75 años.
Y después las medidas ya no tan estrictas, pero también son medidas de confinamiento especial para toda persona mayor de 65 años, en que no puede ir a trabajar, no puede ir a lugares públicos, etc. Y entonces esto ha llevado evidentemente a dificultades hasta en el entorno familiar, porque tener a una persona encerrada como prisionera, aunque sea en su domicilio, evidentemente que es un trastorno que tiene repercusiones personales y familiares muy serias. Y estas cuarentenas son fluctuantes, entonces hay una expectativa. Van a cambiar en mi región, en mi comuna, y podré salir o no podré salir. A eso se agregan toques de queda para que en la noche nadie salga y no hayan celebraciones y fiestas. Ha habido fiestas clandestinas en pleno toque de queda con intervención policial para pararlo. Y entonces estos grados de aislamiento, la verdad es que son un problema tremendamente difícil para la mayoría de las personas. Y eso significa efectos personales y efectos sociales muy grandes. Pero en sociedades como la nuestra y la de la mayoría de los países de América Latina, con tanta desigualdad, evidentemente que es mucho más difícil y más doloroso estar confinado en su casa, una familia, en 40 metros cuadrados, en hacinamiento, en pobreza, que no estar en un sector acomodado donde cada uno puede tener una pieza, donde cada uno puede tener un tablet o una pantalla, ¿no es cierto? Y estar participando tanto de cosas lúdicas como de información o de su clase. Pero cuando la pantalla es una para los 6 que hay, entonces estamos en una desigualdad tremenda. Y entonces, evidentemente que en esos sectores el cumplimiento de estas medidas es muy diferente y entonces la desigualdad que ya existía se hace dolorosa también en esto. Y lo vemos también dentro de los países y entre los países. Es mucho peor esto en un país en pobreza. Y esto va de la mano con obligaciones de todo tipo, algunas de las cuales yo puse aquí como uno de los problemas, ¿no es cierto? Esto screening obligatorio, que si va supongamos, el plebiscito nuestro, ¿no? A 20 metros de los lugares de votación, personas de sanidad tomando la temperatura con estos termómetros en la frente, ¿ya? O sea, un screening en todas partes. Y si sale positivo, entonces no puede entrar y problemas y más problemas. La otra lista de problemas que puse en esta lámina se refiere a la priorización de los tratamientos. Evidentemente que personas tienen que, si hay recursos limitados, como siempre lo son, por otra parte, habrá que priorizar tratamiento en las personas más recuperables y a lo mejor postergar a algunos que están en situación muy crítica. Y eso lleva a planteamiento al caso a caso, pero también a un criterio de triage, de selección, que dirá que la meta es salvar el mayor número de vidas o que la meta es salvar el mayor número de años de vida. Por lo tanto, no sería la misma actitud con una persona, supongamos, de 75 años que con una de 35 años. Porque la de 35 años, si se recupera, se va a recuperar muchos años de vida útil y productiva. En cambio, el de 75 años se van a recuperar pocos años de vida útil y productiva. Esto lleva a decisiones que son muy difíciles de tomar y son difíciles para el profesional que las tiene que tomar y son, para qué decir de difícil, para el familiar que siente que su paciente, pariente, ser querido, padre o madre, es postergada o no accede al tratamiento máximo porque se ha privilegiado a otro con mejores posibilidades. Esto influye en las hospitalizaciones y el que se hospitaliza, que va a recibir tratamientos mayores, si entra a una unidad de cuidado intensivo, conectado a ventilación mecánica, ventilado en prono, sabemos que por razones
de hemorragia pulmonar, esto se prolonga enormemente, de modo que decir que va a estar 3, 4 días y después vemos, pero resulta que esto en algunos se transforma en 3, 4 semanas. Y entonces significa un costo y un consumo de recursos sanitarios muy grande. Y la persona hospitalizada queda aislada, de modo que además queda desconectada de su red social y afectiva, que es tan importante y mucho más importante en situación de enfermedad crítica. Y entonces hay un sufrimiento familiar de no poder visitar, de no poder contactarse. El personal de salud ha sido heroico en ayudar a comunicar prestando sus propios celulares o sus propios tablets, ¿no?, para comunicar al paciente con su familia. Y después está aquellos que fallecen. Y ya dije, nosotros tenemos 14.000 fallecidos por COVID y esos fallecen solitarios. Fallecen sin la compañía familiar de un buen morir, que es una de las metas de la medicina, poder favorecer un buen morir. Pero ese favorecer una muerte en paz no lo podemos ejercer y hay que repensar qué es morir aceptablemente bien en situación de pandemia. Todo eso ha llevado a problemas de salud mental y los especialistas en salud mental temen, y con buen fundamento, de que la pandemia se va a prolongar en términos de salud mental mucho más allá de la duración de la enfermedad viral. ¿Por qué? Porque esto ha cuestionado, digamos, el piso, los cimientos de los sentidos de la vida de cada persona y ha generado tensiones familiares por las condiciones de vida, de cesantía, de pérdida económica, de encierro, de conflictos, etc. Y ha habido una inevitable y explicable postergación de controles habituales de salud. Y entonces el paciente con cáncer va a menos controles, el que tenía que hacer una mamografía o una colonoscopía, ¿no es cierto?, en prevención de cáncer o diagnóstico precoz, no lo ha hecho. Y los enfermos crónicos han disminuido sus controles, y entonces el hipertenso, el asmático, el que tiene la enfermedad pulmonar crónica, etcétera, queda en precarias condiciones. Todos estos son problemas que estamos viviendo y de los cuales tenemos que tener conciencia. Otro de ellos es el trasplante de órganos. El número de trasplantes en todos los países del mundo ha disminuido. Hemos tenido reuniones internacionales de esto. Las razones son diversas, como todo, pero el resultado es que el número de trasplantes se ha bajado a un mínimo. Y la atención primaria de salud ha tenido que reconvertirse también a una acción de prevención y a participar en la prevención, y mucho profesional y trabajador sanitario ha tenido que dejar la atención primaria y pasar a desempeñarse en los hospitales en esta reconversión de recursos en que se ha hecho. Los profesionales y los trabajadores sanitarios han sido en todas partes del mundo reconocidos por su heroísmo, su generosidad, por el riesgo que han asumido. Hay muchos que se han enfermado, hay muchos que han fallecido. Pero también hay algunos que, decimos en Chile, se han corrido, o sea, han tenido tal temor que por no arriesgar a los suyos, etcétera, ha pedido licencia o ha disminuido su rendimiento. Esta reconversión de funciones también es un estrés enorme que favorece el burnout, ¿no es cierto?, y el agotamiento. Y somos humanos, cometemos errores, y uno de los errores que cometemos es la estigmatización. Y entonces ha habido hasta actos de violencia con contactos, porque son peligrosos, y entonces ha habido apedreamiento de viviendas porque ahí hay alguien enfermo, y entonces los migrantes han sido acusados por su manera de vivir porque viven muy hacinados y tienen más riesgos, ¿no es cierto?, y han sido maltratados por esta consecuencia.
De modo que la estigmatización de pobres, de migrantes, de contactos de enfermedad, otro de los problemas que enfrentamos como un efecto indirecto de la epidemia viral. Y el campo de la investigación es un mundo completo. Evidentemente que queremos, y los investigadores en el mundo entero han presentado más y más proyectos y más ensayos clínicos. Todos queremos que sean exitosos, pero también queremos que sean sólidos. Y entonces, más ensayos clínicos no garantiza que sean mejores ensayos clínicos. Y hay una investigación epidemiológica, hay una investigación en antivirales, hay investigación en otras intervenciones terapéuticas y hay un tremendo esfuerzo en la investigación en vacunas. Y todo esto, evidentemente, que es una esperanza y también es un problema. Y hay patrocinadores de todos estos ensayos clínicos que tienen que replantearse sus deberes sociales y que no son solo económicos y de rentabilidad, sino deberes con los sujetos de investigación, deberes con la comunidad, deberes con los distintos países en la distribución de los productos que lleguen a feliz término en la investigación. Y está el tema de la comunicación de investigaciones, la publicación, los congresos, en lo que estamos, ¿ya? Donde hay urgencia por publicar y está muy bien, pero el riesgo es que se sacrifique la rigurosidad, porque queremos buena investigación, no queremos solo más investigación, queremos buena investigación. Y hay terapias insuficientemente demostradas, y están los protocolos, veo que está Carla Sáenz, ¿no es cierto?, aquí que ha trabajado mucho en esto, en el proyecto MEURI por sus siglas en inglés, pero se refiere a terapias que siendo razonables están insuficientemente demostradas, pero eso no significa que haya que usarlas libremente, sino que hay que aprender de ellas y llevar un adecuado registro y hacer una investigación de campo. Después está el tema del cuando venga la vacunación. Y eso ya plantea una discusión enorme de cómo se distribuye, cuáles son los grupos prioritarios para vacunar. Y hay bastante consenso que lo primero serán los trabajadores sanitarios y la gente de mayor edad por su mayor riesgo. Pero también hay un problema difícil que es la distribución nacional dentro de los países y la distribución internacional entre los países. Porque está claro que lo probable es que los que investigan y países con más recursos van a ser los primeros en vacunarse, ¿ya? Y los países con menos recursos van a ser los últimos en vacunarse. Y resulta que la fragilidad de las personas y los habitantes de esos países más pobres son los que más necesitan la vacuna y se teme que serán los últimos en recibirla. Y ahí tenemos un tremendo problema. Y en el campo de educación, todos estamos viendo cómo la educación, así como este congreso se hace a distancia y cada uno está en su casa y son no sé qué cantidad de personas, la educación, desde la educación parvularia y primaria, se está haciendo a distancia, en Zoom. Y eso implica un switch de la manera de hacerlo y tanto educadores como aprendices, desde niños muy pequeños de 3, 4 años hasta estudiantes universitarios de pre y de posgrado, están aprendiendo a distancia. Y eso significa un problema y también una duda en el largo plazo. Toda esta lista enorme y probablemente insuficiente de problemas y dudas que se plantean en la situación de pandemia. Si pensamos que hace un año, en octubre o noviembre del 19, no estábamos pensando ni podríamos imaginarnos esto, hemos pasado en tan poco tiempo a vivirlo de otra manera, a tener otros tipos de prioridades y otro tipo de problemas. Y creo que es importante pensar, antes de la esperanza así irracional e ingenua, pensar en qué valores y principios están en juego. Y aquí claramente
esto plantea un tremendo problema de justicia distributiva, un tremendo problema de centrar los esfuerzos de control epidemiológico, los esfuerzos de tratamiento, los esfuerzos de investigación centrados en el bien común. Y esto es fácil decirlo, pero es muy difícil ponerlo realmente en la práctica. Y justicia no significa igualitarismo, sino más bien equidad, en que tenemos que tomar en cuenta la fragilidad y la urgencia para distintos grupos poblacionales, distintos grupos etarios, distintos grupos con enfermedad crónica previa, ya todos los cuales merecen el mayor de los respetos, pero también algo de protección por su mayor vulnerabilidad. Y eso lleva al terreno de la solidaridad. Y la solidaridad ya no, digamos, electiva como supererogatoria, sino la solidaridad como un deber de justicia. Como un deber de justicia, lo insisto. Y esto de la solidaridad como parte de la justicia es algo que no está suficientemente incorporado en el pensamiento bioético. Las decisiones evidentemente que tienen que respetar el principio de proporcionalidad en el tratamiento del paciente crítico y en las decisiones de adecuar o limitar esfuerzos terapéuticos. Y este criterio o principio de proporcionalidad tiene que aplicarse al margen de la esperanza familiar de sus seres más queridos del paciente, porque aquí hay cosas objetivas. Por lo tanto, el criterio de eficiencia como valor tiene que estar, y aunque es utilitarista porque se trata de una relación riesgo y costo-beneficio, esto tiene que tomarse en cuenta por un motivo de justicia. Y eso compite en parte con la libertad personal, que nosotros queremos que cada uno tenga su libertad personal, su autonomía y su derecho a decidir, pero aquí el bien común está por delante. Evidentemente, y la pandemia nos muestra con realidad cruda y dura que el bien común tiene que ir por delante. Y eso implica desarrollar la ética de la responsabilidad, responder por nuestras decisiones, responder por nuestros actos, responder por nuestras actitudes. Y entonces tenemos estos valores y principios en juego que por la proyección se está repitiendo, ya, de ética de la responsabilidad. Y lo otro, como valor muy importante, es la protección de profesionales y trabajadores sanitarios. Ellos tienen que usar estas medidas de protección para no contagiarse, pero no solo eso. También tienen que ser protegidos en su salud mental, en su capacidad, en sus inquietudes, en sus necesidades personales y familiares y sociales, porque realmente son un recurso humano indispensable y, como dije, en la mayoría de los casos, que ha respondido con una generosidad y hasta grados de heroísmo y martirio. La relación clínica, que es esta relación del paciente ya no con un tratante, sino con un equipo profesional, un equipo de trabajadores de la salud con quien se relaciona el paciente. Y esa relación en condición de pandemia se nos plantea como una necesidad y tiene que repensarse. ¿Cómo nos relacionamos con un paciente crítico que está solo, que está aterrado, que tiene temor de la muerte porque lo ha visto de cerca? Y entonces las formas de comunicación son otras. Y hay que tener creatividad y responder con eso, pero yo quiero ir al valor que significa una relación de respeto con un otro que está sufriendo y nos necesita. Y con ese otro que nos necesita y que está sufriendo, hay que decidir. Y para eso es la deliberación. Y la deliberación no es ponerse de acuerdo con rebaja o consenso, es realmente considerar el contexto,
los valores, las preferencias, los temores del paciente y los propios y la necesidad de un buen rendimiento. Eso no puede ser incompatible con la privacidad que requiere la vida íntima de cada persona enferma y el dato que tiene la ficha clínica. De modo que, a pesar de toda la urgencia, a pesar de lo masivo del trabajo hospitalario, tiene que respetarse rigurosamente la privacidad de cada paciente y la intimidad de cada cual. Y aquellos que fallecen, yo ya lo dije, ¿no? Tienen que tener un buen morir en paz, que es uno de los fines de la medicina, colaborar a una muerte en paz. Y entonces, este buen morir hay que repensarlo, pero aquí hay un valor enorme que es el respeto a la vida. Y el respeto a la vida significa respeto al final de la vida y a la forma de morir y a la condición de acompañamiento que cada persona requiere en ese final biográfico de su vida. Otro valor que está en juego aquí es la transparencia. La información a la comunidad y la información a cada paciente y a cada familiar de paciente tiene que ser veraz, comprensible, transparente. Y eso requiere un esfuerzo, y la información a la comunidad, esta información día a día, que incluye a los comunicadores sociales, ¿no es cierto?, a los periodistas, y que requieren tener esta transparencia y esta rigurosidad. Y esto con dos virtudes. Yo aquí cito a Edmund Pellegrino, la postergación personal, en que vemos cómo los cuidadores, los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud han tenido que ir y tendrán que seguir yendo más allá de lo habitual en cuanto al esfuerzo de trabajo, postergando necesidades e intereses personales, más allá del mínimo contratado. Y eso en base a una virtud de la compasión, de ser capaz de comprender el sufrimiento del otro, de acompañar en ese sufrimiento y aliviarlo. Una compasión no emotiva, sino movilizante, como una virtud dura y pura, digamos, en ese sentido, por la solidez, no por la dureza afectiva. Bueno, dicho esto de los problemas y las dudas que yo veo en la pandemia y los valores y virtudes que están en juego, creo que podremos expresar esperanza. Y yo quiero proponer que alimentemos la esperanza en un mundo más justo, en un mundo que tome conciencia de la inequidad global y del sistema económico de mercado, y que ha generado, y en Chile lo estamos viviendo con crudeza, esta desigualdad que violenta realmente a las personas, y es comprensible su violencia desde ese punto de vista, de por qué se genera, no de lo que hacen. Y eso implica un mundo más solidario, pero también cada habitante del mundo más solidario, cada uno de nosotros más solidario. Y eso es una esperanza de que la pandemia nos ayude a aprender la necesidad de justicia, la necesidad de solidaridad entre nosotros, porque somos todos frágiles, somos todos mortales, somos todos dependientes de otros. Y por lo tanto la solidaridad como actitud humana es necesaria, pero también es necesaria como actitud entre países. Y entonces esto de que el país se asegura las vacunas para este país y no tiene ningún miramiento con lo que ocurre con países menos desarrollados y con menos recursos económicos, la verdad es que lo que quisiéramos como esperanza es que ese mundo así de desigual, así de injusto, cambie, con sistemas económicos más justos y con sistemas de salud también más justos. En otro ámbito ya más terapéutico, yo creo que hemos
tenido un avance en telemedicina impresionante que está mostrando beneficios y que debiera perfeccionarse, protegiendo, por supuesto, la privacidad, protegiendo la veracidad de los datos que se aportan, etcétera. Faltan muchos aspectos que todavía pulir y perfeccionar. Y la principal esperanza es que tengamos antivirales eficaces, ¿ya? Y que tengamos vacunas eficientes, pero al alcance de todos, y no solo para los privilegiados. Y entonces las esperanzas son muchas, y estas esperanzas de un mundo más justo, de mayor solidaridad, de sistemas de salud más justos, de antivirales, de vacunas, tienen que hacernos también replantear las formas de trabajo de la industria farmacéutica. Y yo tengo la esperanza de que haya un cambio. No puede ser lo mismo que una industria que fabrica chocolates, ¿ya? O elementos decorativos. Tiene que cuestionarse esta movilidad injustificada de que todos tienen que viajar. Este exceso de viajes a congresos, estamos demostrando en este congreso que se pueden hacer buenos congresos sin necesidad de viajar, y en cada viaje se está transportando contagios desde siempre. De modo que yo creo que va a tener que replantearse la movilidad mundial. Y hay nuevas formas de comunicación. Felizmente ya ha entrado esto, ¿no es cierto? Los propios sistemas de Internet, ¿no es cierto?, han ido mejorando su sensibilidad y sus capacidades, y hay nuevas formas de enseñanza, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, como a nivel de las especialidades. Y los congresos científicos tendrán que hacerse rigurosamente, pero tomar en serio esta misma forma de hacerlo a distancia. Y mi esperanza es que este remesón mundial tremendo aumente la sensibilidad ética de sus habitantes en el mundo. Yo creo que todos tenemos que tener una sensibilidad ética, un ver cuáles son los problemas y poder responder. Y como tal, desarrollar, quienes estamos en bioética, una bioética más aplicada a las necesidades de salud de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, de nuestros países, y de mayor rigurosidad también de la investigación. Y yo invito, para terminar, a pensar en estas esperanzas, a pensar en una esperanza movilizadora, a pensarlas como metas y no como sueños ingenuos, sino que como metas que debieran lograrse. No pensar ingenuamente como un niño y claro, queremos un mundo más lindo y más justo. No, aquí hay metas y todos tenemos algo que aportar. Y entonces pasar de los sueños a las metas y de las metas a proyectos concretos. Y eso es lo que yo por lo menos espero como lo mejor para todos y para cada uno de nosotros en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, profesor Beca. Excelente conferencia. A lo largo de su presentación hemos recibido muchos comentarios y felicitaciones desde Perú, México, Paraguay, Puerto Rico, Ecuador, Argentina, Colombia, España, Venezuela y evidentemente de toda la geografía dominicana, desde Cotuí, Higüey, San Pedro, San Cristóbal, etcétera, etcétera. A Wilda Fulgencio Vila nos escribe, comenta, esperar lo posible y luchar por ello con ánimo positivo. Hay varias preguntas, profesor. Una de ellas es, nos viene de Colombia, ¿cómo lograr construir una apuesta didáctica para la aprehensión de la bioética en tiempos de pandemia en el área de la salud? Bueno, yo creo que el desafío es ese, ¿no? Está muy bien planteado en la pregunta. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que cada uno tendrá que pensarlo y yo no me atrevo a dar una respuesta universal, pero creo que
Hoy día, por ejemplo, yo recibí una invitación de un hospital de región en Chile, de que creía la persona que invita a que se desarrollen más y más cosas de bioética. Es evidente que se está haciendo. Este congreso es una respuesta en ese sentido. Nosotros en Chile hemos desarrollado cursos, reuniones, foros, diálogos bioéticos que lo hacíamos una vez al mes para 25 personas, ahora lo hacemos primero semanalmente y ahora quincenalmente, pero ya para centenares de personas. Entonces yo creo que estamos mejorando en el sentido de difundir esta inquietud, pero es un cambio cultural. Un cambio cultural toma tiempo y es muy difícil de evaluarlo en realidad. Una pregunta que nos llega de República Dominicana es si, y en comparación con la respuesta también de los gobiernos en la región, y usted presentó el caso de Chile, es si las medidas tomadas por los gobiernos en la parte de salud y en la parte de protección social han sido suficientes. Yo pienso que no han sido suficientes porque el problema ha superado la capacidad de respuesta de todos los países. Tenemos más de 600 participantes en vivo en las diferentes plataformas y es una evidencia de lo que usted acaba de mencionar. Tenemos varias preguntas, pero están más vinculadas a la medicina. Ahora con el tema de la inmunidad del COVID-19, que se está discutiendo de si los anticuerpos se mantienen por un tiempo largo. Bueno, eso es una de las dudas que usted ha planteado. Uno de los problemas y dudas. Seguro. Pero hoy día la información última que aparece en la prensa es que parece que dura poco. Sí. Que a los pocos meses el enfermo ya no tiene anticuerpos y entonces eso, la verdad es que lleva tan poco tiempo la pandemia que es imposible saber si alguien va a tener anticuerpos que duren un año, porque nadie ha estado un año con esto, ¿no? Bien. Bueno, hay muchos comentarios. María Gertrudis Mejía, de la doctora desde San Cristóbal, nos menciona construir solidaridad humana y movilizar la esperanza por un mundo más justo. Es un comentario. Bueno, hay otros comentarios más, hay muchos comentarios, profesor Beca. Queremos agradecerle por su excelente participación en este congreso y ya vamos a continuar con la próxima invitada. Queremos entonces agradecerle por esta presentación.